Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Quiero que Dios nos hable a través de esta palabra. Yo creo que Dios siempre tiene algo para nosotros. Y creo con todo mi corazón de que Él nos puede hablar hoy día, como lo hace cada domingo. Y es por eso que nos vamos a ir ahora al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, también acá en la pantalla va a estar proyectada también la palabra. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra. Quiero intentar de ser lo más claro posible en lo que Dios me ha dicho que pueda transmitir con respecto a esta palabra. Quiero que preste mucha atención, si es necesario, apunte, si tiene Biblia, raye su Biblia, tome nota, escriba, porque creo que vamos a aprender muchas cosas y necesito tiempo. No quiero ir a las apuradas. Si usted dejó una olla encendida en su casa con la comida, no creo, pero que no. Quiero ojalá ser lo más claro de lo que Dios me ha dicho que diga. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto lo está diciendo Isaías. Versículo 2: Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿cómo decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4 dice: Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Otra versión en este versículo 4 dice que hubo como un temblor, las cosas se remecieron. Versículo 5: Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿cómo se describe él? Inmundo de labios. Y no solamente él se describe así, dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Señor, te doy tantas gracias por esta tu palabra. Y yo te quiero pedir que tú nos hables en esta oportunidad. Que toda persona que reciba este mensaje hoy sea totalmente bendecido. Que algo poderoso suceda en la medida de que la palabra comience a transitar, que la palabra comience a correr. Que cada versículo que se pueda leer hoy día, de esta historia, de esta experiencia de este hombre, profeta de Dios llamado Isaías, que nosotros podamos ser bendecidos en el presente. Yo te pido, Padre, que esta palabra la podamos aplicar no solamente en este momento, sino que cuando salgamos de este lugar podamos meditar en lo que hemos recibido. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Ore conmigo, diga, Padre, en el nombre de Jesús, háblame por tu palabra. Usa la vida del pastor, que no se aparte ni a izquierda ni a derecha,
que predique tu palabra, guiado por el Espíritu Santo, y háblame a través de su vida. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. El título del mensaje de hoy se llama así: Deslenguados santificados. Y usted dirá, mejor dicho, ¿conoces a alguien que es deslenguado? ¿Sabes qué es lo que es una persona deslenguada? Me acuerdo que una vez como iglesia hicimos un viaje y con los varones nos fuimos todos al baño, y recuerdo claramente que al salir un hermano comenzó a contar de que había una persona en el baño que empezó a acordarse de todos los familiares. ¿Para qué le voy a repetir lo que el hombre decía? Por allá va eso, no sé si me doy a entender. ¿Cuántos están aquí? Ahora, nadie se vuelve santo y nadie es transformado de la noche a la mañana, porque nosotros estamos en un proceso. ¿Cuántos están aquí? Cuando usted y yo tomamos la decisión de comenzar a caminar la carrera, esta carrera de conocer a Dios, es un proceso. ¿Cuántos están aquí? Ahora, lo lamentable de esto es que muchos se toman de esta palabra proceso y siempre no avanzan, no crecen, no se desarrollan, como creyentes me refiero, y siempre dicen, estoy en el proceso. ¿Está aquí? Entonces, Isaías significa el Señor salva. ¿Qué significa el nombre Isaías? El Señor salva. Si usted quiere ponerle un nombre, si alguno está pensando en tener un bebé o un hijo, es un bonito nombre. Isaías, el Señor salva. Ahora, algo importante, para introducirnos a este libro, yo quiero hablarles algunas cosas, el contexto más o menos general de qué es lo que se trata este libro, para que podamos nosotros todos entender. Isaías era un profeta. ¿Qué es lo que es un profeta? Un profeta era alguien que tenía comunicación con Dios. Dios le daba un mensaje y Isaías entregaba el mensaje. No todos los mensajes que entregaban los profetas le caían bien a las personas. Y no todos los mensajes, es decir, la gran mayoría de los mensajes no eran bien recibidos. Es como cuando alguien te dice la verdad y uno sabe que está mal y no quiere reconocer y sabe que la persona tiene razón. ¿Está aquí o no? ¿Amén? Ahora, Isaías está hablando acá que él recibió visiones de parte de Dios. Él vio acontecimientos futuros, y no me refiero solamente al capítulo 6, sino que él vio, y si usted lee el libro de Isaías, se va a dar cuenta de que él habla de cosas futuras, como por ejemplo, el libro de Isaías en su gran mayoría habla del Mesías, habla de Jesús. Isaías no estuvo en el tiempo de Jesús, no sé si me doy a entender. Isaías no estuvo con Jesús, no estuvo en el tiempo de Jesús, pero habló de Jesús. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta de Dios hace eso. Está diciendo algo que va a suceder, algo que va a pasar. No lo ve, pero Dios le dice que diga eso, porque si es de Dios, se va a cumplir. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora, Isaías tenía esta facultad, el ministerio profético. ¿Por qué? Porque tenía comunicación con Dios. ¿Qué hablamos la semana pasada? La semana pasada hablamos de la palabra relación con Dios. Todo aquel que tenga no una religión, todo aquel que tenga una relación con Dios va a conocer a Dios. Si tú tienes una religión, es decir, una persona que solamente asiste los domingos y sigue viviendo una vida sin tener el temor de Dios, no tiene una relación con Dios. Pero Isaías tenía comunicación con Dios y Dios le decía lo que tenía que entregar. Ahora, el ministerio de Isaías, como yo les decía, vamos a hablar contextos generales de esto. Su ministerio fue durante el reino dividido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Salomón? ¿Se acuerdan cuando prediqué de Salomón? Y hablamos de Salomón, que después que murió Salomón, el reino comenzó a dividirse, dice la palabra. Entonces, el ministerio, el tiempo que le tocó hablar
a este hombre fue un tiempo difícil, el reino dividido. Por una parte el reino del norte llamado llamado Israel, y el reino del sur llamado Judá. Como yo les decía, ¿qué es lo que hacía Isaías entonces? Diga conmigo, era un profeta. Diga conmigo, era un profeta, un enviado, un mensajero de parte de Dios, y confrontaba con mensajes de parte del Señor a aquellos que se habían apartado de Dios. Como por ejemplo lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 2. Mire cómo los confrontaba. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra lo siguiente, mire. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron. Pregunto, si alguien viene y te dice algo a tu vida y te confronta con la verdad, ¿te va a caer bien esa persona? Muchas veces no. Y eso es lo que hacía Isaías, porque les está diciendo, los tomé, por favor no saquen el pasaje, los saqué, los tomé, los ayudé, te posicioné en un lugar y te olvidaste de mí. Eso es lo que sucede también en el contexto actual. Alguien que muchas veces, que ha pasado muchas veces, y te lo digo, nosotros en la labor ministerial, tú ayudas a alguien, tú le tiendes la mano a alguien, le va bien a la persona, y si te he visto, no me acuerdo. Eso es lo que está diciendo Isaías. Los rescaté, el Señor los liberó, los ayudó, y se olvidaron de mí. No sé si me doy a entender. Isaías, ¿sabes que a Isaías le tocó difícil? Porque se le pide que vaya con un mensaje, ¿se acuerdan del reino dividido? Pero a él le tocó ir a predicar a Judá de parte de Dios. Y aunque el pueblo no lo quería aceptar, el Señor le dijo, tienes que predicar de igual manera. Es como cuando tú estás en el trabajo y sabes que ese compañero o compañera, o la vecina o el vecino es realmente complicado, pero el Señor te dice, tienes que predicarle igual, tienes que hablarle igual, porque yo también lo amo. ¿Cuántos están aquí? ¿Me puede decir amén? ¿Es difícil o no? Muchas veces cuando le tienes que predicar a alguien que tú sabes que es complicado. A Isaías le tocó así. El Señor le dijo, tienes que ir igual. Tienes que entregar el mensaje de igual manera. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, aunque el pueblo no te va a aceptar, sin embargo Dios le dice, tienes que seguir predicando la palabra, porque aunque no quieran aceptar su condición, al predicarle la verdad, ellos serán confrontados y van a terminar mal. Eso sí me doy a entender. Uno tiene que seguir predicando la palabra tal cual como es. La gente quiera aceptarlo, quiera recibirlo, quiera creerlo, es problema de la persona. Pero uno tiene que seguir compartiendo la verdad de la palabra. Eso es la orden que se le dio a Isaías. Sigue predicando, no es tu problema. Sigue hablando, sigue hablando. Porque los que van a ver las consecuencias al no recibir el mensaje, no vas a ser tú, van a ser los que reciben la palabra. Porque si tú obedeces a la palabra, tú vas a ser bendecido. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Porque en la obediencia hay bendición. Pero el Señor les está diciendo, Dios le está diciendo, tú predica, 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 te va a costar, va a ser difícil, pero ellos van a ver las consecuencias. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Ahora, nos habla la historia bíblica que Judá e Israel sabían lo que era correcto delante de Dios, sin embargo llevaban una vida no tomando en cuenta el consejo que Dios le daba. Decían, sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que tenían que hacer de manera correcta, pero llevaban una doble vida. ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Pasa eso o no pasa eso? Te digo, en el contexto actual de nosotros, muchas veces podemos venir acá cada domingo y de las puertas hacia afuera seguimos viviendo la misma vida. ¿El problema será Dios? ¿El problema será la palabra? ¿O el problema es que nosotros no queremos recibir la palabra?
¿Cuántos están aquí y dicen amén? Dejaron de reconocer al Señor. A quienes iba dirigido la palabra, el mensaje, dejaron de reconocer a Dios. Dejaron de reconocer de que Dios era el Dios de salvación. Dejaron de reconocer de que Dios proveía toda bendición. Pero en el capítulo número 6, donde nosotros nos estamos centrando hoy día, ¿le gustó lo que vimos al principio, no? Esa fue una pequeña introducción, nomás por mano. Es poderoso este libro de Isaías, hermano. Yo esta semana estuve con así un rumo de libros que tengo. Porque yo no me puedo parar aquí delante de ustedes y entregarle cualquier cosa. Yo tengo que estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No me creo un experto ni un erudito bíblico, pero empeño le hago. ¿Está aquí? Ahora, en el capítulo 6, que hoy día estamos dando lectura, que nos concentramos hoy, este hombre llamado Isaías, ¿sabe en qué momento de su vida estaba? Él ya estaba sirviendo a Dios. Él ya era un profeta de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede en su vida? Es lo que nosotros acabamos de leer. Cuando dice que vio al Señor sentado en su trono, que vio ángeles, que fue tocado sus labios con un carbón. ¿Saben lo que pasó con Isaías? Tuvo una experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios es más que esa canción que dice que es una experiencia religiosa. ¿Escuchó esa canción? Ese corito. Una experiencia con Dios es más que una experiencia religiosa. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Ahora, en ese tiempo había muerto el rey Uzías. Según los eruditos bíblicos dicen que quizás se menciona esto porque para Isaías era importante ese rey, porque tenía relación con ese rey. ¿Está aquí o no? Era quizás la mano derecha del rey. Era importante. Entonces Isaías, en el capítulo 6 que nosotros estamos viendo hoy día, él recibe una visión de parte de Dios. Él ya estaba ejerciendo la labor, era profeta. Es como que alguien ya es pastor. Es como que alguien ya está sirviendo completamente al Señor, pero tiene una nueva experiencia con Dios. No sé si me doy a entender. Pero en este momento, cuando él recibe esto, tiene esta experiencia con Dios, a él se le da una misión específica, un llamamiento más claro de lo que realmente tiene que hacer. ¿Cuál era? Compartir un mensaje a un pueblo que estaba espiritualmente ciego. Qué complicado, hermano. Qué complicado, como yo te decía, cuando el Señor te dice, tienes que predicarle a tal persona. Háblale a esa persona. Pero usted dice, Señor, ni con 3 Padres Nuestros y 5 Ave María se va a convertir ese, dice usted. Es un chiste lo que estoy diciendo. Pero el Señor nos dice que tenemos que ir y predicar a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué nos enseña esta experiencia de Isaías? Que los que han conocido a Dios como Isaías necesitan tener nuevas experiencias con Dios. El que dice que conoce a Dios y lleva tiempo quizás en una iglesia, ¿sabe qué es lo que necesitas? Que necesitamos realmente tener experiencias con Dios. Necesitamos esas experiencias con Dios, hermano. ¿Qué pasa que una persona que no tiene experiencias con Dios, qué pasa con su vida espiritual? Se seca, se muere. Por eso yo siempre hablo que la vida con Dios es como la relación matrimonial. Si uno no riega la plantita en el matrimonio con el correr del tiempo se seca, se muere, se desgasta. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Es así. Y lo mismo pasa con Dios. Por eso necesitamos nuevas experiencias con Dios. Ahora, los que nunca han conocido a Dios, los que nunca han tenido un encuentro con Dios, yo les recomiendo que le pidan al Señor realmente tener una experiencia sobrenatural con Él. ¿Cuántos necesitan realmente tener una experiencia con Dios? Realmente un encuentro con Dios en su vida. Todos lo necesitamos. Ahora, de la experiencia que tuvo Isaías con Dios, él también algo dice importante. Ve su condición. Él se siente pecador.
Él se siente una persona realmente mal delante de Dios, porque dice en Isaías 6:5, mire lo que dice la palabra. En Isaías 6:5 dice, entonces dije, ¿cómo dijo? Ay de mí, Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se siente una persona delante de la presencia de Dios? Isaías se siente en una condición inferior delante de Dios, pero también en el capítulo 6 nos habla algo muy importante. No solamente que él muestra su condición de errores y defectos, que los tenemos todos, ¿cuántos dicen amén? Él también habla de una respuesta. Isaías le da a Dios una respuesta al llamado que Dios le está haciendo. Por eso la palabra, hermano, hoy día se llama deslenguados santificados. ¿Por qué? Porque para llegar realmente a ser un buen creyente, necesitamos pasar por un proceso, ¿no? Pregunto, ¿tú viniste un domingo, te fuiste a tu casa y ya fuiste como el mejor de los creyentes? No, porque esto es un proceso. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Ahora la palabra de Dios dice así, miren, esta es una palabra para nosotros, 1 Corintios 1, 27 al 28 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que de lo vil, hermano, de lo despreciado. Pregunto, ¿qué valor tenía nuestra vida antes de Dios? Dios nos da un nuevo valor. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da algo nuevo. Dios nos llamó, Dios nos salió al camino, pero cada uno tiene que tomar la decisión. Cada uno debe tomar la decisión de estar cerca de Dios y de seguir el camino de Dios. Ahora, Mateo 22:14, mire lo que dice la palabra. Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. ¿Qué significa todo esto? De una u otra manera, Dios está llamando personas a su reino. De una u otra manera, Dios está llamando a las personas para que le sirvan a Dios. Dios no te obliga. Dios no nos obliga. Cada uno tiene que decirle, sí, Señor, o no quiero estar cerca de ti. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Ahora, Isaías, delante de Dios, ¿cómo se siente? Se siente inferior. Él dice en Isaías 6:5, él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquí está lo central de esta palabra. ¿Cómo se siente Isaías? Él se siente con labios inmundos, inmundo de labios, inmundo de labios. Yo no hallaba cómo ponerle este mensaje. Y como Dios y el Espíritu Santo nos guían a hacer la palabra, y el Señor me habló de esto, porque cómo era nuestra condición, cómo es el vocabulario de alguien que no tiene a Dios en su vida. ¿Cómo es el vocabulario de un niño que no es criado con los principios de la palabra de Dios? ¿Cómo es el vocabulario de un adulto que no tiene el temor de Dios? Deslenguado. Deslenguado. Alguien que se pega con el martillo cuando está con un clavo se acuerda de toda la familia. ¿O no? Hasta de la mamá o de la suegra. Ahí sí dicen algunos. Amén, dijo alguien. Entonces, miren, ¿cómo era nuestra condición, hermano? ¿Cómo eran nuestras palabras? Nuestras palabras antes de conocer a Dios. El primer año de convertido, cuando yo llevaba un año de creyente,
manejando el vehículo de mi papá, me recuerdo que yo ya era cristiano, estaba realmente comprometido con Dios, porque ahí está la diferencia. Nadie cambia por venir solamente algún domingo a la iglesia, o porque tu esposa o alguien ore por ti. El cambio viene porque uno se esfuerza y realmente quiere el cambio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo llevaba 1 año de convertido, manejando el vehículo de mi papá, escuchando música cristiana, el Espíritu Santo me habló y me dijo: mira, escúchate, ya tus palabras ya no son la grosería que ocupabas con tus amigos, porque estás usando un yo no voy a la calle y le digo a la gente, el Dios Altísimo, ven padres. No le digo así a la gente, yo hablo como estoy hablando con ustedes, pero ya de mi boca no sale la grosería. Cuando me pego con algo, ya no doy el rosario que quizá uno daba antes. ¿Cuántos de los que están aquí cuando se pegaban, cuántos se pegaron en el dedo chico del pie? ¿Se pegó alguna vez en el dedo chico del pie o no? Ahí se acordó de todo. Hasta burros con jockey vio. Pero ¿qué pasa si eres creyente ahora y te pegas en el dedo chico del pie? ¡Gloria al Señor! No. Nadie tampoco. Cáspitas. Recórcholis. Pero tiene que cambiar nuestra manera de hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cómo uno cambia su manera de hablar? Mire para acá. Más palabras. Más Biblia. Más compromiso con Dios. De lo contrario, la gente no puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Él dice: inmundo de labios. Te digo, nuestro vocabulario, nuestra vida, nuestra conducta, antes de conocer a Dios, practicábamos la gran mayoría de nosotros la grosería. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien practica la grosería y se lo enseñan, lamentablemente pero esto sucede, hay mucha gente que practica la grosería y se la enseña a los hijos? A ver, dígalo, y le sacan fotos y lo suben en las redes sociales. ¡Uy, mira qué bonito como dijo! Mira cómo le saca la madre a otro. ¡Wow! ¿Qué estamos enseñando? No estoy diciendo porque yo soy un padre perfecto, ni tampoco porque mis hijos son perfectos. Isaías dice que él se siente un hombre inmundo de labios. ¿Está aquí? ¿Sabes qué? Si una persona sigue luchando con las groserías, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirle a Dios que le cambie eso. Pedirle a Dios que le cambie eso. Pedirle al Señor que cambie eso y que transforme eso en su vida. ¿Cuántos están aquí? Ahora, Isaías era un servidor de Dios, era un profeta de Dios, pero él sentía ante Dios que tenía mucho que cambiar. Porque delante de la presencia de Dios uno siente cómo está su condición. Porque fuera de Dios, apártate un tiempo, apártate 2 meses, aléjate 1 año de la iglesia y te vas a dar cuenta que vas a estar haciendo cosas que no corresponden. ¿Están aquí o no? Entonces, él dice, yo tengo mucho que cambiar. Y los que estamos aquí en la iglesia, hermano, no somos perfectos. El que viene el domingo a la iglesia no está aquí porque es perfecto. Yo no soy perfecto, usted tampoco es perfecto. Al menos que tenga apellido perfecto. Yo tuve una compañera que se llamaba Perfecta. En serio, de perfecta, no tenía mucho. Pero era de apellido Perfecta, se llamaba Perfecta Maravilla. Dar un aplauso al Señor. Eso era para que se despierten un poco. Ahora, de la experiencia de Isaías, yo quiero enseñarles algo que Dios me dijo que diga. Número 1, está en Isaías 6.1. Isaías 6.1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Diga conmigo, número 1, encuentro con Dios. Encuentro con Dios. Los expertos en la palabra, los eruditos bíblicos, esta experiencia que vivió Isaías se divide en 3 partes. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo primero es el encuentro con Dios. Él tuvo una experiencia sobrenatural, como yo les decía, es más que una experiencia religiosa.
Un encuentro con Dios, hermano, te cambia tu vida y te cambia tu corazón. Los que nunca han experimentado realmente a Dios en su vida, hay que orar por el esposo y decir que mi esposa experimenta un encuentro con Dios. Por eso el esposo tiene que orar por la esposa. Señor, cámbiala. Cambia su carácter. Cambia su temperamento. Ahora yo creo que muchos se van a volver a la oración de los varones. Señor, úngela con aceite caliente. No, mentira. Es una broma. ¿Está escuchando la pastora o no? Voy a quedar sin almuerzo hoy día otra vez. Otra vez. Ahora, miren, lo que Isaías está describiendo en el versículo 1 del capítulo 6, versículo 1, él está describiendo en esta parte su encuentro personal con Dios. ¿Te sirve el encuentro que haya tenido la persona que está a tu lado con Dios? Es una experiencia que tuvo él. Cada uno necesita tener un propio encuentro con Dios. Es algo personal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la persona no te va a entender. Por eso cuando hay un matrimonio que uno viene a la iglesia y que el otro no viene a la iglesia, y cuando dice, sabes que yo tengo que ir a la iglesia, tengo que congregarme, y el otro no entiende, no comprende, o cuando hay una persona que dice, yo quiero reconocer a Dios en mi economía, y quiero apartar a Dios mi diezmo, mi ofrenda, pero el otro no te acompaña, no te reconoce. ¿Sabes por qué? Porque uno tuvo un encuentro con Dios y el otro con no. ¿Está aquí o no está aquí? Uno realmente está comprometido, uno tiene las patitas metidas ahí, y el otro no, porque quiere ahí las bendiciones nomás. Como que quiere que Dios esté ahí para cuando las cosas estén mal, hay que venga Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, Isaías está diciendo, acá es necesaria una experiencia con Dios. Él dice, yo vi al Señor en una visión, ve al Señor sentado en el trono, dice que ve ángeles. ¿Te gustaría tener una experiencia así con Dios? Capaz que caiga uno como muerto, sí, ¿eh? Así que uno puede decir, sí, Señor, manifiéstate así en mí. Imagínense que este hombre que era apartado para Dios y Dios se le aparece así, este hombre finalmente es como que entra en shock por todo lo que está pasando. No sé si me doy a entender. Ahora, él tuvo un encuentro con Dios. Le pregunto a usted, ¿tú recuerdas el día que tú tuviste tu encuentro con Dios? ¿Recuerdas ese día que tú tuviste ese encuentro con Dios? Yo te quiero decir algo, yo nunca me voy a olvidar del día que fue la primera vez que le entregué mi vida a Jesús. Yo nunca me he olvidado de eso. Yo nunca me he olvidado de eso. Y yo no sé si Dios de repente te lo trae a la memoria a ti. Por lo menos a mí sí. Porque esas experiencias con Dios no se olvidan. Ese día cuando fuiste quizás bautizado en el Espíritu Santo, son experiencias que no se olvidan. Son experiencias que te marcan la vida. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Y quizás usted puede decir, pero sabe, pastor, yo no he visto ángeles, yo no he visto nada de eso, pero si nosotros estamos aquí sentados de una u otra manera, hemos tenido una experiencia, un encuentro con Dios. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿por qué seguimos en este lugar? Porque tuvimos un encuentro con Dios. Porque Dios tocó nuestra vida. Dios apareció en nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. No todo el mundo va a vivir lo que vivió Isaías. Quizás Dios no se te va a aparecer y te tome una espada así. Algunos quieren ver algo como mágico, místico, como que algo venga. Oh, tú, Juana. Voy a decir Juana, siempre uso el nombre Juana para que nadie se siente identificado. ¿Hay alguien que se llame Juana aquí o no? El Señor no te va a decir, Juana, 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 a ti te llamo. Capaz que se asuste. Capaz que se asuste. No sé si me doy a entender. Pero un encuentro con Dios, hermano, es algo que primero nace aquí en el corazón. Y que transforma realmente tu vida y mi vida. Alguien puede tener un encuentro con Dios, ¿dónde? En tu casa. En la intimidad. Ahí solito. Donde nadie te ve. Mateo 6:6 dice, entra en tu lugar secreto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que tú haces en secreto, te recompensará en público.
¿Cuántos están aquí? ¿Alguien donde puede haber tenido un encuentro con Dios? ¿Sabes qué? Yo me he encontrado con muchas personas que su encuentro con Dios, ¿saben dónde fue? En la cama del hospital. Muchas personas esperan estar en esa condición para tener realmente, y se los digo por experiencia, mi papá hace poco, mi papá no era creyente. ¿Cuántos de los que están aquí siempre estuvimos orando por él? Orábamos por él, ¿cierto? Yo siempre pedía oración por él, pedía oración por él, pedía oración por él, pero nunca sabía cómo iba a ser su encuentro con Dios y tuvo que darle el COVID, tuvo que caer en la UCI, tuvo que estar entubado para realmente ahí, realmente tener una experiencia con Dios. Y él me dice, yo en el hospital, cuando estaba solo, cuando nadie estaba a mi lado, le dije, Señor, perdona mis pecados, perdóname, porque yo realmente te necesito. Y ahí el hombre ahora está cambiando. Ahora está de copastor mi papá. No, mentira. Pero ahí anda, al lado de su pastor, hermano. El pastor está saliendo a predicar a la calle, ahí está el hombre. Pero eso, ¿qué lo hace? Un encuentro con Dios. No se llama lavada de cerebro, es una experiencia con Dios. No sé si me doy a entender. ¿Sabes qué? Me he encontrado con muchas personas que su encuentro con Dios, ¿saben dónde fue? En la cárcel. En la cárcel. Muchas personas me he encontrado que en la cárcel, recuerdo una vez un varón que me contó que dice que él estaba en la cárcel, estaba tan mal, y me dice que estaba ahí en la cárcel, estaba en el camarote abajo, y dice que él empezó a hablar con Dios, y dice que de repente el pecho suena así, ¡pa! Y le cayó una Biblia. Y tomó la Biblia y comenzó a leer la palabra, y ahí comenzó un cambio en su vida. ¿Cuántos están aquí? Ahora, miren, la Biblia nos enseña que había un hombre que veía una zarza que ardía y que no se consumía. La Biblia nos habla de Moisés, un hombre tartamudo, un hombre que su condición, él se veía con muchos defectos, pero tuvo un encuentro con Dios. La Biblia nos habla de un hombre también, pero Dios dice que Dios llamó a Abraham, que hoy es considerado como el padre de la fe. La Biblia dice que había un hombre que perdió bienes materiales, que perdió parte de su familia, pero todo eso lo llevó para conocer a Dios. Muchas veces vemos el dolor como algo difícil de la vida, pero ¿sabes cómo ve Dios el dolor? Como una oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Está aquí o no? La Biblia nos habla de un hombre, el más grande de los asesinos, que mataba creyentes, pero él camino a Damasco, Hechos capítulo 9, tuvo un encuentro, una experiencia con Dios. Entonces, ¿qué te digo todo esto? Todos los nombres que usted ha escuchado, que están en la Biblia, todos ellos experimentaron un encuentro con Dios. Porque un encuentro con Dios, hermano, te permite vivir un antes y un después en tu vida. Si realmente no hay cambio en la vida de una persona, es porque nunca ha tenido un encuentro con Dios. Si la persona lleva años y sigue con el mismo carácter, con las mismas mañas, con los mismos defectos, con los mismos pecados, es porque nunca Dios ha sido realmente algo esencial en su vida. Porque el que conoce a Dios, el que vive con Dios, y lo que vivió Isaías trajo un cambio de mentalidad, hermano. Hubo algo diferente en la vida, porque la experiencia de Isaías de poder ver a Dios sentado en un trono trajo un antes y un después. Te digo, si nunca has tenido un encuentro con Dios, yo te invito a que le pidas a Dios en oración y le digas: yo quiero conocerte, Señor. Ahora, un consejo para los que llevan 2 años, 1 año, o llevan mucho tiempo con Dios, conociéndole. Te digo algo, necesitamos realmente un reencuentro con Dios.
¿Te has dado cuenta de que existen matrimonios ancianitos? ¿A cuántos les gusta ver a los matrimonios así ancianitos que uno los ve así y tomados de la mano así, ¿cierto? Regalándose flores, tomando un helado. ¿Saben por qué pasa eso? Porque realmente están apasionados el uno por otro. Lo que nosotros necesitamos, hermano, tener un reencuentro con Dios. Porque ¿qué pasa cuando las personas no tienen un reencuentro con Dios y viven de experiencias de otro? Finalmente su vida se transforma en una rutina. ¿Están aquí? Isaías necesitó un encuentro con Dios. Siendo un profeta, un mensajero de Dios, necesitó una experiencia sobrenatural. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pregunto, ¿necesitas una experiencia con Dios? Pregunto, iglesia, ¿necesitas una experiencia con Dios? Yo necesito una experiencia con Dios. Yo busco más de Dios, hermano. Con mis defectos y errores, pero necesito una experiencia con Dios. Lo segundo, Isaías 6:5. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo segundo que quiero enseñarte, diga conmigo la palabra santificación. ¿Cuántos necesitan santificarse? ¿Cuántos necesitan realmente apartarse para Dios? Porque sabes que Isaías al tener un encuentro con Dios se dio cuenta de su imperfección. Cuando tú te acercas a Dios, realmente te das cuenta de tu condición. Cuando uno se compromete con Dios y comienza a conocer el librito santo, como dice mi papá, cuando uno empieza a conocer la palabra, uno se da cuenta realmente que no está del todo bien, que tiene mucho que cambiar. Y esto sucede, hermano. Mira, te voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando alguien viene a la iglesia, ya sea por primera vez, segunda vez, o se ha alejado de la iglesia, se ha alejado no solamente de la iglesia, sino que se ha alejado de Dios, ¿cómo se siente una persona? Porque esta es una atmósfera espiritual, hermano. Este momento que nosotros vivimos aquí es como una atmósfera espiritual, y muchas veces la persona se siente incómoda, la persona se siente indigna, la persona se siente mal, porque dice, ¿cómo yo puedo estar aquí? Si la iglesia es para los perfectos. Es el pensamiento que tienen algunos. Y más encima, viene el enemigo y te dice, oye, si tú la semana hiciste esto, esto y esto. Empieza a recordarte todo lo que hiciste. ¿Está aquí o no está aquí? Entonces, donde Dios está, donde se alaba a Dios, ese lugar se transforma en una atmósfera espiritual. Y la persona que está en una atmósfera espiritual se da cuenta de que muchas veces no está bien su vida delante de Dios. Ahora, Isaías se da cuenta que él no está bien. Era un profeta, era un mensajero, pero se da cuenta que él no está bien. Y solamente no se da cuenta que él está bien, se da cuenta de que muchas veces de su boca salieron cosas que no correspondían. ¿Está aquí? Es como cuando tú dices, yo soy cristiano, voy a la iglesia, encuentro con Jesús, mis pastores son tanto y tanto, pero delante de los demás sigues viviendo una doble vida. Sigues practicando la grosería. O te sientas a la mesa y comes y te sientas a pelar, a chusmear, como se dice por ahí. No sé si me doy a entender. Amén. Entonces, él se da cuenta que su vida no está bien, que de sus labios no sale siempre lo correcto. Él había visto a Dios cara a cara, algo que no todo el mundo vivió. La Biblia dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Pero hay algo que tenemos que entender nosotros, hermano, hoy día, de que el hombre, la mujer, está llena de errores. Usted y yo somos personas llenas de errores. Somos personas con falencias. Vamos camino a la perfección. Miren, la Biblia dice en Isaías 6:3 de esta experiencia que tuvo
Isaías con Dios. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de... ¿Sabes qué? La Biblia nos dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia nos dice que Dios es paz, es paz, es paz. La Biblia nos dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Dios en su palabra dice que Él es santo, santo, santo. ¿Sabes lo que significa esto? Dios le muestra a Isaías que Dios es santificado, que Dios es puro, que en Dios no hay pecado y que Dios se opone a lo malo que nosotros hacemos. ¿Cuántos están aquí? Pero desea Dios que el hombre y la mujer tengan un cambio. Eso es lo que Dios desea, que su santidad, que su vida, la vida de Dios realmente se manifieste en nosotros. El Señor está diciéndonos, tenemos que dejar de hacer lo malo y comenzar a imitar lo bueno. Por eso dice en Hebreos 12:14. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Que tenemos que tener una vida en paz con todos, pero también nos dice, sigue la santidad. La santidad es algo que yo tengo que buscar. La santidad es algo que yo tengo que desear, tengo que intentar a través de Dios ser una persona diferente, ser una persona apartada de lo malo. Nadie te puede obligar a cambiar, Dios tampoco te obliga a cambiar, pero Dios nos motiva a tener un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que intentar ser diferente al resto de los demás. Es un proceso, pero con Dios se puede. ¿Cómo se llama todo esto que estoy hablando de los cambios? Santificación, regeneración. ¿Qué pasa cuando alguien se hace una herida? Después, ¿qué pasa con la piel? La piel se comienza a regenerar, comienza a salir unas costras y después comienza a salir piel. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que le pasó a Isaías. Isaías se dio cuenta de que su condición de vida no estaba bien. Ojo al detalle, era un profeta, era el mensajero, pero se da cuenta que él no está bien. Estaba en el ministerio. Es como cuando alguien está en la iglesia y tiene, entre comillas, cargos, y nos sentimos como facultados como para opinar y decir cosas de los demás y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro ojo. No sé si me doy a entender. Uno tiene que tener esa humildad de reconocer que no está bien, que no estamos bien delante de Dios. Porque eso es lo que vivió Isaías, hermano. Su condición, labios inmundos. Él dice, él no solamente se da cuenta de él, sino que también se da cuenta de que es lo que te pasa a ti, lo que nos pasa a nosotros. Tú tienes errores y habitas donde estás con personas que están llenas de errores. ¿Qué le pasa cuando alguien es creyente y trabaja, por ejemplo, en la construcción? Porque yo trabajé en la construcción. O cuando trabajas en una faena y quieres ser diferente, y los demás, ¿cómo son? Con un vocabulario complicado. Pero eso es lo que le pasa a Isaías. Se da cuenta de su condición y la condición de los demás está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Él también habitaba con personas que eran de labios inmundos. Es una situación, como yo te decía, que nos toca a todos. Por eso necesitamos la santidad de Dios. Por eso necesitamos que Dios nos santifique. Por eso necesitamos que Dios nos aparte, que nos purifique, que nos moldee. ¿Cuántos escucharon la canción Renuévame? ¿Escuchó la canción Renuévame? Esa canción habla de una realidad, porque necesitamos que el Señor nos cambie. ¿Cuántos están aquí? Dice en Isaías 6 al 7, Isaías capítulo 6, versículo del 6 al 7, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, un ángel, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué pasó aquí? Dios
tocó ¿a quién? Dios tocó, estamos viendo Isaías 6, del 6 al 7. Dios tocó a Isaías. Cuando Dios te toca, algo sucede. ¿Cuántos alguna vez han sentido que Dios tocó sus vidas? Cuando Dios toca tu vida, algo sucede. Eso es lo que le pasó a Isaías. ¿Por qué? Porque comenzó un proceso de limpieza. Cuando Dios te toca, esta experiencia, que vino un ángel, que tomó un carbón, que tocó sus labios y le dijo, Señor te está purificando. Yo te digo algo, entre más experiencia uno tiene con Dios, más santidad, más purificación, más apartado estamos de las cosas negativas. Pero entre más te alejas de Dios, peor se vuelve la persona. ¿Cuántos están aquí? Por eso es importante que Dios nos limpie, porque si Dios nos limpia, se cumple la palabra que está en 2 de Corintios 5:17. La Biblia dice que hay algo nuevo, comienza en una persona que es cambiada, purificada, santificada. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Dios, está diciendo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí nos dice que las viejas pasaron. Dice que las cosas viejas pasaron. ¿Está aquí o no? He aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe lo que significa todo esto, hermano? Que es necesario reconocer nuestra condición delante de Dios, pedirle perdón al Señor si es necesario, porque solamente Dios puede proporcionar la verdadera santidad. Por más esfuerzos que tú te hagas por ser una mejor persona, un mejor ciudadano, lo puedes lograr. Puedes ser quizás ser un excelente vecino, pero la verdadera santidad, esa verdadera vida diferente, la proporciona Dios. ¿Cuántos están aquí? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Lo último y termino, Isaías 6:8. Dice, después oí la voz del Señor. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo tercero, hermano, lo tercero que quiero compartir con ustedes es la palabra enviado. Diga conmigo, enviado. ¿Usted va a enviar a cualquiera? ¿Usted enviaría a cualquiera? Consulto, ¿usted enviaría a cualquiera? ¿Usted pondría a cualquiera a algo a hacer cualquiera? Usted dirá, depende. Lo tercero que quiero compartir con ustedes, hermano, es enviado. Porque sabes que después de pasar el proceso de tener un encuentro con Dios, Isaías, y de comenzar a darse cuenta de que cosas que no estaban bien, recién ahí Isaías, ¿sabes qué? Ahí es encomendado a una misión específica. Y sabes que esto es importante, porque muchas veces nosotros queremos hacer. Escucha, te estoy diciendo nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacer. Pero muchas veces Dios tiene que comenzar a transformar áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí? No todo el mundo quiere pasar los pasos anteriores. Algunos quieren ya rápidamente ser enviados, pero no quieren vivir procesos. No sé si me doy a entender. Nadie puede ser enviado sin antes haber tenido un encuentro con Dios y también ser transformado en áreas que no están bien. Te digo algo, hermano. Es importante ser tratado por Dios. ¿Cuántos quieren que Dios trate su vida? Es mejor eso. Bíblicamente es mejor eso. Que Dios trate nuestra vida. Que Dios transforme y moldee nuestra vida. La sociedad, ¿sabes qué? La sociedad no necesita lo que tú le puedas entregar. La sociedad, ¿sabe lo que está necesitando? La sociedad necesita experimentar algo divino. Algo que viene de parte de Dios. Eso necesita la sociedad en este tiempo.
La sociedad necesita experimentar a Dios, pero alguien tiene que vivir el proceso. Y sabes que muchas veces el proceso es doloroso. Muchas veces el proceso duele, es difícil. Ser santificado por Dios. No te olvides que la Biblia dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y muchas veces cuando el alfarero está haciendo el barro, transformando la figura, si algo no le gusta, lo desarma y lo comienza a hacer de nuevo. Y eso a muchos no les gusta. Eso, y me incluyo, eso a muchos no nos gusta. Los procesos no nos gustan. Queremos que Dios ya rápidamente, como que ya rápido ojalá haga algo nuevo con nosotros. Pero muchas veces ahí donde estamos, Dios nos está procesando. En tu matrimonio Dios te está procesando. En tu trabajo Dios te está procesando. En todas las áreas de tu vida que tú te mueves, hermano, no solamente aquí en las cuatro paredes, Dios nos está procesando. ¿Cuántos están aquí? Nos damos cuenta que Isaías no se siente apto, el Señor lo está llamando a hacer algo, pero él no se siente apto. Me acuerdo, te digo lo siguiente, cuando yo me convertí a Jesucristo, me acuerdo que tenía la facilidad de llegar a los jóvenes y me podía reunir fácilmente con un grupo de jóvenes. No es que yo era el florerito de mesa ni nada de eso, pero tenía buena relación con los jóvenes y fácilmente podía reunir un grupo de jóvenes y comenzar a hablar con ellos, comenzar a charlar con ellos, sin necesariamente yo no era pastor, era recién un hermano. Y me acuerdo que me recuerdo claramente de que un día mi pastor me llama y me dice: Jaime, necesito que tú te hagas cargo del grupo de jóvenes. Y cualquiera que quiere un puesto, cualquiera que quiere un cargo, dice: amén, pastor. Pero yo le dije: pastor, yo no me siento preparado. Y qué bueno que le dije que no. Y qué bueno que le dije que no. Porque yo realmente no era apto para hacer eso. En ese momento, luego que vuelvo del extranjero, de haber estudiado la palabra y de que Dios había hecho muchas cosas conmigo, yo llego a Chile y en otro lugar, en otra congregación, en otra iglesia, en otro contexto, me ofrecen lo mismo. Y yo les dije: amén. No sé si me doy a entender. Es necesario pasar procesos. Solo cada uno de nosotros nos conocemos cómo estamos. Y te digo algo, solo Dios conoce cómo usted está. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Está aquí. Dios es santo. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios es santo. Dios es santo. Isaías está reconociendo eso. Tú, Señor, eres santo y yo soy una persona que tiene muchos errores. Pero ¿sabes qué? Dios limpia a Isaías. Y te tengo una noticia: por cuanto has decidido caminar en el camino de Dios, Dios comienza a purificar nuestras vidas. Dios comienza a tratar nuestras vidas, a procesar nuestras vidas. Cuando tú tomas una naranja y quieres hacer jugo en esas maquinitas, tú la prensas así y lo que no sirve queda arriba y el juguito empieza a salir. Y eso después, a esta hora, ¿cómo nos vendría algo así? Después de tanto hablar, hermano. Eso es lo que Dios hace con nosotros. El Señor nos quiere como prensar, purificar, limpiar, y lo mejor de nosotros el Señor nos va a comenzar a usar. ¿Cuántos están aquí? Miren, muchos quieren ser enviados, pero no todo el mundo quiere el proceso. No se olvide que nosotros, al igual como Isaías, ¿cómo nos encontró el Señor? ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿Te encontró el Señor a ti y a mí? ¿Nos encontró siendo una excelencia andante? No nos encontró así el Señor. Y de hecho ni aún no lo somos. Porque la Biblia dice que nosotros vamos camino a la perfección, pero sí es necesario servirle a Dios, pero servirle en santidad. Servirle con una verdadera entrega. ¿Cuántos están aquí?
Dice la Biblia en Isaías 6:8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí heme aquí. Isaías 6:8. Heme aquí. ¿Sabes qué? El Señor le está diciendo, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar a ese lugar? ¿Quién podrá ser esa persona? ¿Y sabes qué? Pregunto, ¿estaremos realmente todos dispuestos a decirle al Señor, heme aquí? ¿Estaremos todos dispuestos realmente al Señor decirle, Señor, aquí estoy? Porque muchas veces es una emoción. Pero ¿sabes qué? El Señor está necesitando de personas que digan, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. No soy la mejor persona, pero necesito santificarme, apartarme de lo malo. Preste mucha atención a este pasaje. Es el último texto que voy a tocar. Mire, 2 de Timoteo 2:19. Todo esto está respaldado por la palabra. 2 de Timoteo 2:19, del 20 al 21, dice, mire, lea conmigo y presta atención, dice, por favor, presta atención a esta palabra. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. 2 puntos. Siga conmigo la lectura. Conoce el Señor a los que son. El Señor te conoce. Más que Santa Isabel. El Señor te conoce. Dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y siga conmigo. Apártese de iniquidad, apártese de lo malo, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces no es que es el pastor que te está diciendo apártate de lo malo, no es que es una religión que te está diciendo apártate de lo malo, es su palabra que nos dice que el que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de lo malo. 2 de Timoteo 2:20 dice, presta atención a la palabra, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos. ¿Qué utensilio quiere ser usted? ¿Para usos honrosos o para usos viles? ¿Cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios te use? Miren lo que dice en 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Limpiarnos. Dice que así si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice la palabra? Lea conmigo. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios no te puede enviar. Dios no nos puede enviar si primero no nos apartamos de lo malo. Si no nos apartamos de aquellas cosas que no están correctamente bien en nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabes qué? Yo creo con todo mi corazón que esta palabra, ¿sabe lo que nos está hablando? Es que Dios te quiere usar. Es que Dios te quiere comisionar. Que Dios te quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios te quiere usar? ¿Tú crees que Dios te quiere usar? ¿O tú crees que Dios te puede llegar a usar? ¿Sabes que hay algunos que el enemigo le está diciendo, no, Dios nunca te va a usar, vas a seguir en la misma condición? Pero sabes que viniste hoy día y estás recibiendo esta palabra, es porque Dios te quiere usar. Es porque Dios te quiere enviar. Dios te quiere comisionar, Dios te quiere enviar, pero hay que purificarse. Hay que limpiarse. Y tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestras vidas. Porque solo no podemos. Con nuestra fuerza no podemos. Ahora, miren, te digo esto, cierro con esto. Si en algún momento usted tuvo un encuentro con Dios, gloria a Dios. Te felicito, te aplaudo. Excelente. Pero si llevas años en Dios y no has vuelto a tener esa misma experiencia o algo mejor, yo me preocuparía. Yo me preocuparía. Yo me preocuparía, hermano. Porque ¿sabes qué? En mi vida personal,
cuando pasa un tiempo, y no porque yo no busque a Dios, porque lo busco y Dios conoce y sabe que es así. Cuando pasa un tiempo y yo dejo de sentir a Dios en mi vida, yo me preocupo. Yo me analizo, porque necesito que Dios me toque. Porque lo que yo hago en esta sociedad, porque lo que yo hago cada domingo aquí en la iglesia, hermano, no tiene que ser de hombres. Porque lo de hombre no sirve. Tiene que venir de parte del Señor, hermano, para poder entregar al pueblo. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Porque Isaías, ¿sabes qué? Estaba en el servicio de Dios y necesitó volver a encontrarse con el Señor. Yo no sé hace cuánto tiempo tú no sientes la presencia de Dios. Yo no sé hace cuánto tiempo no sientes un abrazo de papá. ¿Cómo se siente un padre cuando viene un hijo y lo abraza, hermano? ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo viene y te abraza? ¿Te sientes bien? ¿Cómo se siente un hijo cuando viene el papá y lo abraza? ¿Te sientes bien? ¿Sabes qué? Yo quiero decirte algo. Tú necesitas que Dios te abrace nuevamente. Tú necesitas nuevamente que papá te abrace. ¿Cuántos quieren el abrazo de papá? Hermano, necesitas esa experiencia con Dios. Yo necesito una experiencia con Dios. Porque solo delante de Dios, solo delante de la presencia de Dios, tú te vas a dar cuenta realmente cómo está tu vida. Porque sabes que lejos de Dios, sin la palabra, sin venir a la iglesia, hermano, la persona sigue en la misma condición de vida. ¿Cuántos están aquí? Y Dios nos está diciendo, ¿sabes lo que Dios está diciendo esta mañana? Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por los que se pierden? ¿Quiénes son los que están dispuestos? Y mientras aún nosotros todavía pensamos si cambiamos o no cambiamos, la gente se sigue muriendo sin Jesús. ¿Cuántos están aquí? Dios sigue buscando personas con corazones que quieren pagar quizás ese precio doloroso, difícil, pero que digan, yo quiero que Dios cambie mi vida, porque quiero que realmente use mi vida. Y el Señor nos dice, yo quiero usarte. Y quizás usted, yo no sé cuántos de los que están aquí, quizás pueden decirle al Señor, Señor, yo no soy la mejor persona, tengo mucho por cambiar, pero quiero que uses mi vida. ¿Cuántos pueden levantar su mano y pueden decirle al Señor, no soy lo mejor, tengo muchos defectos, pero quiero que uses mi vida? ¿Cuántos quieren que Dios los use? ¿Te gustaría que Dios te usara? ¿Te gustaría que Dios te usara? Pon tu mano, levántate ahí tu puesto. Todos los que quieren que Dios en algún momento los use. ¿Cuántos quieren vivir lo que vivió Isaías? ¿Cuántos necesitan realmente ese encuentro, esa experiencia con Dios? Yo creo con todo mi corazón, hermano, quien habla y todos los que estamos aquí, necesitamos realmente ese encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, porque ¿sabes qué? Necesitamos ese encuentro con Dios. Y necesitamos, ¿sabes qué más? Decirle al Señor, santifica nuestras vidas. Levanta tus manos, cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. El Señor le dijo a Isaías, le hizo una pregunta y el Señor, ¿sabes qué? El Señor también te está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por aquellos que se pierden? Entonces Isaías respondió, y yo creo que tú hoy día tienes que darle una respuesta al Señor. Yo creo que hoy día tú tienes que darle una respuesta al Señor. Porque el Señor del lodo te sacó. Tus pasos afirmó. Estábamos rotos, estábamos heridos. Pero el Señor nos llamó. Él te llamó. Tú le dijiste, sí, Señor. Sí, Señor. Ahora el Señor te está preguntando esta mañana, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por aquellos que se pierden?
¿Quién irá por aquellos que su vida no tiene sentido? ¿Quién irá por ese compañero complicado de trabajo? ¿Quién irá? El Señor te está preguntando hoy día y solamente tú tienes que responder. Yo no sé si en algún momento le has dicho al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si tú le has preguntado a eso al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? ¿En qué voy a ser útil? Pero ¿sabes qué? El Señor está diciendo, yo necesito corazones dispuestos. Necesito...